Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Juan Camilo Buitrago, quien nos presenta el trabajo Sonidos de Barro. Profesor, cuéntenos qué es Sonidos de Barro y cuál es el objetivo de este trabajo. Sonidos de Barro es el resultado de un proyecto de investigación llevado a cabo entre 3 profesores de diferentes departamentos de la Facultad de Artes de la universidad. Es un producto multimedia que pretende mostrar los principales, hallazgos en términos de archivo del análisis de un grupo de instrumentos musicales que están en el Museo Arqueológico de nuestra universidad. Digamos que lo que se pretendía fundamentalmente era hacer una caracterización en términos de forma y en términos de producción musical, sonora, de estos instrumentos. Y claro, tratar de comprender qué razones tienen en el escenario en el que se presenta para sus productores. Profesor, ¿qué grupos de investigación de la Universidad del Valle participaron en este proyecto? El proyecto surge básicamente por Arqueodiversidad, que es el grupo de investigación que lidera el director del Museo Arqueológico. Por Arqueodiversidad trabajaron Germán Pinilla y Adriana Guzmán, que son miembros activos del grupo. Y en Novus trabajé yo, con un número importante además de estudiantes del programa. Novus es el grupo de investigación del Departamento de Diseño de la universidad que está clasificado en Colciencias. Y hemos establecido en este tiempo, con base en discusiones, debates y cosas de ese estilo, 4 líneas de trabajo. Historia y teoría del diseño, que es en donde está inscrita esta investigación, de donde sale este producto. En historia y teoría también están todos los problemas de orden de la historia del diseño en el país. Narrativas visuales, que es fundamentalmente la de producción de animación. Investigación y desarrollo, y diseño y estudios urbanos, que es una línea que está adquiriendo mucha fuerza. Profesor, al inicio de esta obra observamos una animación que muestra algunas relaciones del hombre prehispánico con los animales y su entorno natural. Háblenos sobre esto. Bueno, esa idea surge un poco de las conversaciones con Germán Pinilla, y con Miguel Borges, que es un profe del departamento de diseño donde yo trabajo. La idea fundamental era tratar de demostrar que a través del uso de los instrumentos musicales y de la producción sonora, el hombre le daba cierto orden a la naturaleza para colocarla a su favor, si quisiéramos decirlo de esa forma. Profesor, este trabajo tiene un componente musical muy importante. ¿Cuáles son las piezas que escucharemos en el CD-ROOM? ¿Quién las compuso y qué instrumentos usaron para interpretarlas? Lo que se escucha es música producida, compuesta incluso, con los registros de los instrumentos originales. En la Escuela de Comunicación Social aquí en la universidad tuvimos la oportunidad de grabar los registros de esos instrumentos en vivo, digámoslo así. Y Adriana Guzmán hizo una composición en una residencia artística que tuvo en Canadá. Y los insumos que utiliza son los registros sonoros originales de los instrumentos de la colección del museo. En términos del diseño, ¿qué patrones de elaboración encontraron en los instrumentos musicales y cómo estos patrones ponen en común y cómo diferencian las culturas? Desde los principios de la forma hicimos una lectura en 2 niveles. El primer nivel es un nivel externo, que intentó, tener en cuenta parámetros de simetría, parámetros de proporción, de calidad formal, en fin. No llevándolo a fórmulas preestablecidas, sino simplemente leyendo lo que los instrumentos mismos nos iban sugiriendo. Ahí encontramos cosas en la forma exterior. Comparando los 2 grupos, en Tumaco están más interesados en la representación figurativa de la realidad que en Tusa Piartal. En Tumaco uno puede encontrar la reproducción muy fiel de un soldado, de un indígena, o incluso de una concha de caracol, que la calidad, en el detalle y la copia propiamente. Mientras que en Tusa lo que uno encuentra son, reproducciones de un orden mucho más abstracto, no es tan claro saber qué se está representando formalmente. Bueno, claro, hay algunas excepciones, pero abundan formas que no tienen una representación muy directa con la naturaleza, con el ser humano, en fin. Eso en cuanto a la forma exterior. En cuanto a la forma interior o a los detalles de la forma interior, nos dimos cuenta que en Tumaco
Las cajas de resonancia, las que producen el sonido, no tienen una parametrización muy definida, no es fácil describir la forma de esas cavidades. En cambio, la mayoría de los instrumentos, si no todos, los instrumentos producidos por Tusa y por Piartal son espirales, complejamente construidos, incluso algunos son fusiones entre cavidades amorfas, casi esferas, pero amorfas, y espirales muy bien elaborados con pasos constantes, espesores precisos, bueno, en fin, toda una complejidad formal. Por dentro y por fuera encontramos que Tumaco intenta llegar hacia un lugar más como en la escultura, más como la reproducción de la realidad, la fotografía en la arcilla, si uno quisiera decirlo, y Tusa Piartal está un poco más alejado de eso, aparentemente quiere encontrar más en la complejidad sonora. Aquí se producen silbatos usualmente y algunas trompetas con 1 o 2 sonidos, en cambio en Tusa hay ocarinas que producen hasta 4 sonidos diferenciados. Algunos animales tienen un gran valor simbólico para culturas como Tumaco la Tolita. Háblenos acerca del significado del caracol marino para estas personas y la forma como es representado en sus instrumentos musicales. Uno encuentra que el caracol parece significar cosas opuestas, digamos, la luna, el sol, la vida, la muerte y cosas de ese estilo, la fertilidad, bueno. Está relacionado mucho con los rituales de fertilidad, que no solo, por lo que entiendo, la fertilidad humana, sino la fertilidad misma de la tierra y cosas de ese orden. Desde ese punto de vista comprendo que es un animal, digamos, valioso en términos simbólicos, por lo que no es extraño encontrarlo en tanta frecuencia en la reproducción de arcilla de los instrumentos. Tanto en Tusa como en Piartal, las trompetas son fundamentalmente conchas de caracoles en arcilla. Nos costó enorme trabajo saber o siquiera imaginarnos cómo se pudieron fabricar ya desde el punto de vista técnico. Las ocarinas son relativamente sencillas de imaginarse cómo las hicieron y los silbatos también, pero con las trompetas no tenemos la menor idea en términos productivos cómo se lograron pues materializar. Lo que quiero decir es que independientemente de lo difícil que haya sido construirla, ellos necesitaban construirla y que quedara exactamente igual al referente natural, con algunas variaciones, claro, que son las que hacen que el sonido se produzca, que tenga, por ejemplo, incluso boquillas por donde soplar, que las conchas naturales no tienen. Pero entonces lo que quiero decir es que aparentemente es un animal muy importante, porque indiferentemente de si está en la costa como Tumaco o está en el altiplano como Tusa o Piartal, los dos grupos tienen el interés de copiar conchas naturales con la, digamos, la mayor precisión posible. Salud de la mujer, un desafío para el cuidado y un compromiso de todos. Autora Gladys Eugenia Canaval Erazo. Este libro plasma los resultados en el Grupo de Investigación en Promoción de la Salud de la Universidad del Valle. Integra los desarrollos de la aplicación de la investigación a la práctica, a la docencia y al trabajo en red en diferentes grupos locales, nacionales e internacionales. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Guía básica para la caracterización morfométrica de cuencas hidrográficas. Autores: Aldemar Reyes Trujillo, Fabián Ulises Barroso, Yesid Carvajal Escobar. Este texto guía presenta los conceptos y procedimientos para el análisis morfométrico, partiendo de conocer su funcionamiento como sistema y determinar sus características morfométricas, las cuales se calculan e interpretan a partir de índices y parámetros fundamentados en modelos matemáticos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, en esta investigación participa un diseñador, un músico y un filólogo. ¿De qué manera se integraron estos tres campos del conocimiento para realizar sonidos de barro? El diseñador, pues en este caso yo, digamos, tuve a mi cargo hacer una caracterización formal, morfológica de los instrumentos musicales. Adriana Guzmán, la profesora de música, pudo hacer una caracterización organológica de los mismos instrumentos, qué tipo de producción sonora tenían, cosas de ese estilo. Y Germán Pinilla, el filólogo, tuvo como leer un poco ese tipo de resultados de tanto una característica como la otra, a la luz de los imaginarios de los indígenas que produjeron esos instrumentos. Entonces es como una especie de saber complementario hecho por partes. En esta investigación realizan el análisis de los instrumentos musicales tomando en cuenta conceptos del diseño como simetría y proporción. ¿Qué métodos usaron para la realización de estos análisis y cuáles son los resultados que obtuvieron? Lo que hicimos fundamentalmente fue establecer algunos elementos que se relacionan con lo que nosotros llamamos la calidad de la forma. Ahí encontramos ciertas características como la simetría, la proporción, la calidad formal, digamos, en la descripción de contornos, la secuencia de uso y cosas así, que son categorías con las cuales trabaja usualmente un diseñador gráfico industrial para diseñar algo. O sea, usualmente esos códigos están metidos en la cabeza del diseñador para crear. Lo que intentamos hacer fue el trabajo al revés, como de construir ese proceso que está tan encriptado en nuestras mentes como diseñadores y poner sobre la mesa algunas características como esas para poder leer los instrumentos. Entonces, una vez determinada una especie de matriz de análisis con esas características, esas categorías, lo que hicimos fue pasar cada una de ellas por cada uno de los instrumentos. Tengo que decir que no fue así de lineal como lo estoy planteando. De hecho, muchas de las características y categorías que la teoría de la forma indica, desde la Gestalt hasta otras apuestas, digamos, de orden conceptual, pues simplemente no se veían representadas en las piezas. Entonces, lo que intentamos hacer fue poner a circular la relación entre los conceptos generales y lo que las piezas nos iban mostrando gradualmente. Por eso, de cierta forma, el análisis está restringido a 2 o 3 categorías
y una de ellas incluso es casi que una especie de invención nuestra por lo que encontrábamos en el archivo, no tanto por querer actualizar la teoría. Los resultados que encontramos tienen que ver con patrones en el uso de algunos de estos criterios. Por ejemplo, la simetría en Tumaco se presenta casi siempre es porque lo que está siendo copiado por ellos, el referente que está siendo copiado por ellos es simétrico. Entonces, la copia resulta ser simétrica. En Tusa, por el contrario, cuando existe simetría, la simetría está, digamos, amarrada desde otras complejidades, como la volumetría, por ejemplo. Entonces, la repetición o la reproducción especular de una parte en la otra depende más es como de la estructura de la forma para que funcione y no tanto por el hecho de que viene de un referente copiado. Hay otra que es muy interesante, que es la axialidad. La axialidad en Tumaco no se hace muy visible porque las copias son fundamentalmente planas, o sea, yo represento la realidad y me interesa es ver el frente, muy detallado, frente, claro, pero el frente. En cambio aquí los detalles están en todo el volumen. O sea, que hay instrumentos con dos ejes, uno horizontal, otro... Bueno, son detalles técnicos que sugieren que aquí hay una complejidad morfológica muy, digamos, admirable. Y aquí también, pero en lo que varían es como en lo que están buscando o en lo que aparentemente buscaba cada uno en el momento de representar los instrumentos. ¿Cuáles son las principales conclusiones que surgieron tras el desarrollo de esta investigación? Yo creo que Adriana tiene unas conclusiones diferentes, complejas, por supuesto, y Germán tiene otras tantas también igual de complejas. Lo que yo puedo concluir como diseñador, para decirlo así, es que la expectativa sensible de la producción de esos artefactos tenían una expectativa en Tumaco y otra en Tusa. En Tumaco era, digamos, que se pudiera copiar la naturaleza de forma casi escultórica. En Tusa era la experimentación con la forma para producir sonidos. Casi que aquí se esperaba era tener una experiencia sensible con el sonido y aquí se quería tener una experiencia sensible con la imagen. Eso explica, entre otras cosas, que aquí sean tan figurativos, aquí tan abstractos, que aquí se produzcan silbatos en su mayoría con 1 o 2 sonidos, aquí ocarinas hasta de 4 sonidos con variaciones en el tono sin cambiar las notas. Y también explica que en Tusa no sea fácil determinar qué se está queriendo representar con la forma tridimensional en esos instrumentos, en la mayoría de ellos, sobre todo en las ocarinas. En Tusa uno encuentra incluso, sin ser forzado, uno encuentra en alguno de esos instrumentos incluso proporción áurea y encuentra, digamos, figuras geométricas parecidas a las nuestras en la configuración de las 3 dimensiones. Aquí no, porque aquí se reproduce el soldado, el perro, el caracol, en fin. Entonces, un poco tal vez la gran conclusión que yo saco es, como dice Gombrich, que las variaciones están en estos 2 grupos, es en la expectativa por la cual se produce cada uno de los instrumentos o de las piezas. La diáspora judeo-conversa en Colombia, siglos XVI y XVII. Autora María Cristina Navarrete Peláez. Este libro aborda la presencia de una población de conversos, las persecuciones que sufrieron por parte del Tribunal de la Inquisición para finalizar con la religiosidad de quienes participaron el judaísmo en la clandestinidad. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La ciudad colombiana, volumen 4. Autor, Jacques April Nissen. El centro se convierte en el escenario vivo de una aguda lucha de clases por el dominio del suelo urbano y de plusvalía. Esta es, en pocas palabras, la temática de los 5 ensayos de historia urbana reunidos en este cuarto volumen. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy diseñador industrial de la Tadeo de Bogotá. Estudié una maestría en sociología aquí en la Universidad del Valle. Toda mi familia vive en Bogotá. Diferentes circunstancias personales me hicieron llegar acá hace ya casi 10 años y estando acá me encontré, digámoslo así, con la posibilidad de presentarme a la convocatoria docente de la universidad y bueno, pues salí ganador y bien, pero digamos por cuestiones personales llegué a Cali y aquí me quedé. Es una pregunta que yo todavía no he podido resolver, no sé en qué momento me interesó el diseño. Yo quería estudiar arquitectura cuando estaba en el colegio, pero no pude lograrlo, tal vez porque había mucho prejuicio con la carrera en mi familia. Y el diseño industrial se apareció por ahí de una forma extraña también, porque después quería ser diseñador gráfico y no lo logré. Y bueno, terminé inscribiéndome en diseño industrial en la Tadeo. El diseño industrial es una carrera, digamos, muy nueva, que tiene el sentido, digamos, oficial de diseñar los productos para el consumo. Pero para mí hace rato desbordó esas fronteras, digamos. Yo creo que el diseño en general, ni siquiera el industrial, sino en general, al estar relacionado con el lenguaje de la forma, de las formas y en fin, tiene mucho que decir de la cultura material, digamos. Y esa es un poco mi apuesta, el complemento que he logrado más o menos aclarar con la maestría en sociología. La producción material de un grupo concentra dentro de sí misma una cantidad de códigos que se pueden leer a través de la forma, bien sea en lo iconográfico, puramente visual, digamos, gráfico, bidimensional, o en lo morfológico, que es como la estructura tridimensional de la forma. En los dos niveles, por lo menos, uno puede leer ideas de su productor. Entonces, digamos que eso me lo permite el diseño, creo yo, y la sociología pues es un enfoque muy potente, digamos, que permite comprender que un hecho se explica por las condiciones en las que se encuentra, las condiciones sociales. El diseñador convencional creo que es importante porque sugiere un poco que se agilice, se fortalezca, se jalone el desarrollo industrial y el desarrollo
visual y material de una sociedad, digamos, en lo tradicional. En la perspectiva que yo le he apostado, me parece útil el trabajo en el sentido que permite leer eso que nos cuesta tanto leer en comunidades que nunca conquistaron la escritura o que tienen una cierta cantidad de imaginarios que nunca se traducen en palabras o en letras. La cultura material condensa una cantidad de sentidos que se pueden decodificar, por decirlo así, a través de la lectura de la forma. En ese sentido, creería que esas dos son como las perspectivas.